Bueno, vamos a empezar con el último tema, o el anteúltimo en realidad, tema de este año, que es la Mesopotamia, y después nos queda Grecia y Roma, que lo vamos a ver muy general, muy a grandes rasgos, antes de que termine el año. Bien, una de las cosas que es el nexo entre ambos pueblos, una de las tantas cosas que son nexo entre los egipcios y los pueblos de la Mesopotamia, es esta piedra que se llama la piedra de la Roseta. La piedra de Roseta se encuentra en Roseta, que es una ciudad que está en el delta del Nilo, en el año 1799. La encuentran las tropas de Napoleón, un general y después emperador francés, admirador de la cultura egipcia. Y la llevan al museo, la llevan a Francia, sin saber demasiado por qué es que qué significa ni nada. Sí que se ve que son como tres partes distintas. Y quedó como, digamos, como algo curioso, hasta que se acerca al descubrimiento y conocimiento de esta piedra un señor llamado Jean-Pierre Champollion, también francés obviamente, que había quedado al cuidado de su hermano mayor, porque su papá viajaba mucho por trabajo y la madre había fallecido hace muchos años. Un hombre que era autodidacta, que había aprendido muchísimo y sabía muchísimo sobre los idiomas, sabía latín, griego, hebreo, árabe, siríaco, caldeo, italiano, copto, inglés y alemán, a una corta edad. Y bueno, y él con una copia de lo que es esta piedra de la Roseta, él no la tiene en la mano, no, digamos, no es que la traduce con la misma piedra, sino que es por medio de una copia obviamente de la época, ¿sí? O sea, tratando de transcribir las imágenes y los huecos que dejan las letras en la piedra. Bien, él empieza con el proceso, es como que se obsesiona con el tema de que él quiere descubrir qué significa esta piedra. Él se da cuenta que está acá, jeroglíficos egipcios, que hasta ese momento nadie sabía lo que significaban los jeroglíficos. De hecho, Napoleón, admirado con la belleza de todas las cosas egipcias, pero no logra terminar de comprenderlo, porque obviamente no entiende lo que significa. Entonces se dan cuenta que él se da cuenta que está escrito en 3 idiomas distintos. Este es griego, y él sabía griego. Esta parte de acá es dirmótico, que es como una especie de egipcio un poco más moderno, si se quiere. Si es digamos, cuando los egipcios empiezan a escribir, no a hacer jeroglíficos. El jeroglífico es un pasito previo a la escritura, que es hacer dibujos que representen sílabas y palabras. Entonces, y acá arriba son los jeroglíficos. Entonces, Champollion, como sabía griego y tenía bastantes conocimientos de lenguas antiguas, como por ejemplo el caldeo, él logra descifrar qué significa acá arriba. Es un decreto de un faraón que se llama Ptolomeo y está escrito en 3 idiomas. Y gracias a esta piedra y este descubrimiento de esta piedra y este hallazgo de Champollion, nosotros podemos saber qué es lo que decía, está escrita en 3 idiomas, podemos saber qué decían los egipcios, qué significan todos los dibujos que nosotros vemos de los egipcios. No es que lo inventaron los historiadores o arqueólogos cuando lo ven, sino que hay todo un proceso de investigación que lo hace este señor en Francia, señor Champollion. Ven que son años relativamente nuevos, él lo descubre en el año 1803, un poquito antes de la Revolución de Mayo acá, para que se ubiquen, pero digamos, o sea, hace 200 años conocemos de los egipcios, una cultura tan antigua, digamos, tiene muy muy poco historia, digamos, de nosotros de conocerlos a ellos. Dicho todo esto, vamos a aquella cultura que sí arranca con la escritura propiamente dicha, no con jeroglíficos, que son los sumerios. Los sumerios se encuentran en lo que es actualmente Irak. Sí, es una zona en donde alrededor es todo desértico, acá en esta zona es montañosa y tiene como eje 2 grandes ríos que son el Tigris y el Éufrates, que desembocan en esta zona de acá, en el Océano Índico, y en esta zona que se llama el Golfo Pérsico. Lo habremos escuchado muchísimas veces porque es una zona muy conflictiva. Tenemos acá muy cerquita a Siria, tenemos a Palestina, tenemos al Líbano, tenemos a Israel, que son zonas, Irán, Afganistán, Pakistán, que son lugares en donde actualmente sigue habiendo zonas muy conflictivas. Sabemos que tanto Irak como Irán son lugares en donde, como Arabia Saudita, en donde hay muchísimo consumo, producción, o sea, hay mucho petróleo en la
debajo de la tierra y es un bien escaso y por ende muy requerido por muchos pueblos. Sabemos que Irak tuvo una guerra con Irán y otra guerra con Estados Unidos que hace relativamente poco tiempo terminó. Y gran parte de las cosas que nosotros conocemos de los pueblos de la Mesopotamia fueron destruidos en uno de los primeros bombardeos que se hacen en Irak. Uno de los primeros bombardeos de Estados Unidos e Irak fue al museo de que tienen ahí Irak, de todos los pueblos de la Mesopotamia. Así que en gran medida las cosas que nos quedaron fue por otros, porque ya sea franceses o ingleses, han llevado piezas y se han quedado con esas piezas y es lo único, digamos, las pocas cosas que nos han quedado de estos pueblos. Pero sí sabemos bastante, sabemos que son los primeros que van a escribir, los primeros son los sumerios, que son pastores y que bajan de la montaña con sus cabras para darle de comer y de tomar. Y entonces después con el tiempo estos pastores que son medios nómades, medios sedentarios, ahí están en el medio, se terminan de sedentarizar cuando empiezan a ver, digamos, todo el tema de la posibilidad de cosechar y digamos, tener sus propias plantas, ¿sí? Como ven, están en una zona, como les dije, están los dos ríos, hay desierto de un lado, desierto del otro, un poco como les pasa a los egipcios. Y al igual que pasa con los egipcios, los pueblos de Mesopotamia, por su ubicación, van a ser el nexo y la conexión entre el lejano oriente, Mediterráneo y África. Entonces, es muy importante, son más bien comerciantes, porque al igual que pasa con los egipcios, ellos producen una cantidad, digamos, de recursos, pero digamos, alimenticios, pero no tienen un excedente como para poder venderlo o intercambiar con otros pueblos. Sí, ellos se dedican por el lugar en el que están a hacer como una especie de gran mercado en donde hay un intercambio muy grande de productos. Y es por eso que los sumerios empiezan a escribir, por una necesidad de adaptarse a esta realidad que tienen, que es justamente la de comerciar y de tener una comprobación de aquellas cosas que ingresan al mercado y aquellas cosas que egresan o que salen. Como ven, están muy cerquita de los egipcios y tienen mucha conexión, se conocían, sabían que existían y de hecho muchos productos de Irak que son de Egipto y muchos que son de esta zona del lejano oriente que son justamente que están consumidos también por los egipcios. O sea que hay un intercambio comercial muy importante, social, cultural, de todo sentido. Vamos a ver que hay mucha más conexión de lo que uno piensa. Bien, acá vemos el primero de los pueblos que son los sumerios. Los sumerios viven, son los primeros que escriben, acá dice 2500, pero más o menos esto depende de las excavaciones, algunos hablan de hasta de 3100 hasta 2500 antes de Cristo, es bastante, por eso les digo, depende de las excavaciones y no hay como una exactitud como muy detallada digamos, de la situación. Como ven, acá está el desierto, sí, acá están los ríos, el Éufrates y está el Tigris, y acá que desembocan en el Golfo Pérsico. Si prestan atención, esto es Egipto ya, o sea que están muy cerca y se conocían muchísimo, ¿sí? Acá está Israel, o sea que para que se ubiquen un poquito como qué cercanías tenemos y también muy cerca del Mediterráneo. A medida que van avanzando, el primero de los pueblos va a ser los sumerios, sí, que viven en ciudades-estado. ¿Qué significa esto? Que cada una de sus ciudades se autogobierna, es decir, tenía su propio patesi, tenía su propio patesi, que es como el faraón, digamos, pero para los pueblos de la Mesopotamia. Tenía su propio patricio, su propio gobierno, tenía sus propias leyes, pero cuando había que haber un enfrentamiento, una guerra, un conflicto, entendían que eran todos una unidad y trabajaban como tal. A medida que fueron avanzando, el pueblo que le sigue, siempre el pueblo el que continúa, siempre lo que hace es tomar elementos del pueblo conquistado. Generalmente el pueblo conquistado, en este caso los sumerios, por los acadios, digamos, van a ser mucho más cultos, digamos, que los acarios, pero los acarios vienen con una riqueza que tiene más que ver con la tecnología desde el punto de vista de la guerra, porque eran nómades hasta que se instalan en esta zona. Entonces es una sucesión de pueblos que van a enriquecer, cada uno que llega va a enriquecer el lugar y las características de estos pueblos, ¿sí? O sea, nunca es para atrás, nunca retroceden, siempre aportan los nuevos pueblos elementos que hacen mucha más rica esta cultura. Entonces tenemos acá los sumerios, los acarios, los asirios, los babilonios, como están acá, y el último de todos son los persas, que están muchísimo tiempo y llegan hasta el río Indo, y, es decir, hasta la India, y es gigante el imperio y extensísimo en tiempo también de los persas. Los iraquíes de la actualidad son tataranietos de los persas.
por decirlo de alguna manera, para que se entiendan. Bueno, Sumer es la capital, ¿sí? de los sumerios, y tenemos acá el tiempo que ya lo vimos y que viven en ciudades-estado. El reino de Akkad, perdonen a las perras que están a los gritos, deben haber visto un gato. El reino de Akkad, que el representante más importante va a ser Sargón, es una persona Sargón. Después viene el Imperio Babilónico, que lo más representativo que tiene es a Hammurabi. Hammurabi es uno de los primeros que pone leyes escritas, que da como una especie de código civil, código penal. Es muy violento, si se quiere, de él viene la famosa frase ojo por ojo, diente por diente, que significa que a igual acción, igual castigo. Ejemplo, uno robaba, cortaba la mano. En algunos pueblos del Medio Oriente todavía algunas de estas prácticas se siguen utilizando y son aplicadas en la actualidad. ¿Sí? Pero bueno, esa frase ojo por ojo, diente por diente proviene de Hammurabi y tiene una importancia muy significativa porque él es el primero que va a ser como una especie de código o leyes más allá de la violencia. ¿Sí? El Imperio Asirio, que aporta muchísimo por los conocimientos en la guerra, que extiende mucho más los territorios, y el último, que ya está arriba de Indo y es gigante, en el siglo VI a.C. Bien, la sociedad es muy similar también a los egipcios, entonces tenemos, y a los pueblos de Mesoamérica, ¿sí? Es una organización piramidal en el cual arriba es una teocracia, es decir, que es la representación del dios en la tierra, el rey es rey porque es un dios en la tierra, no es cualquiera, es una teocracia, por lo tanto todos los que están abajo creen que esa persona que los está gobernando es el dios. Teocracia significa gobierno de Dios, ¿sí? Y bueno, y es vitalicio, es decir, hasta que se mueran. Y después el que asume siempre es dentro de la familia, porque obviamente tienen conexiones con los dioses. O sea, esa familia es elegida porque está conectado con los dioses, ¿sí? No cualquiera puede llegar a ese cargo. Y es muy estructurada porque un campesino nunca va a poder llegar a ser rey. Tenemos los altos funcionarios y los nobles y los sacerdotes porque son muy religiosos, al igual que los egipcios, no tal extremo, pero son muy, muy, muy religiosos. Para ellos es muy importante la guerra, mucho más que los egipcios, porque los egipcios no tienen grandes enfrentamientos, pero acá sí, viven básicamente la guerra porque es una zona muy requerida por muchos pueblos. Después están los comerciantes, los funcionarios, los campesinos y los artesanos, y por último los esclavos, que son prisioneros. Generalmente, como yo les dije, prisioneros siempre. Bien, acá ven las construcciones que son mucho más chatas, son reconstrucciones porque la realidad es que no quedó nada de todo esto, lamentablemente. Ven que son mucho más sencillas, no tan elevadas como es en el caso de los egipcios, pero sí esa cuestión de los grandes monumentos, esa cuestión de los dibujos en las paredes, de la majestuosidad muy característica de Oriente, sí que sigue siendo algo así. Hablamos de majestuosidad, de lujo, está Oriente de por medio siempre. Y estas son algunas de las reconstrucciones, hasta con colores se hacía de esa época, de lo que los edificios de esa época. Vemos acá también una reconstrucción de una especie, un bajorrelieve, una especie de tigre alado. Vemos también el conocimiento en los huesos y en los músculos, porque ellos obviamente al tener el contacto muy estrecho con los caballos que los utilizaban para la guerra y los animales, tienen un conocimiento muy importante en todo lo que tiene que ver la anatomía animal. Al igual que pasa con los egipcios, esa mirada de sobrenatural, como hipnotizado, ¿sí? De las estatuas, mirando al más allá, a las divinidades, a los dioses. Estos ojos que muchos se perdieron, digamos, como eran originalmente, estaban hechos de esmeraldas o de otras piedras preciosas que eran traídas de África, ¿sí? O sea que ahí vemos el tema de la conexión con los egipcios. Y son obviamente religiosas. Ven acá también vemos los músculos, los bien marcados, los huesos de los caballos. Y por último vemos el aporte tecnológico, que es la rueda, que eso se transformó en un aporte para después la construcción de los carros, que le dio mucha velocidad a los enfrentamientos y que luego va a ser utilizado por los romanos. El bote y la vela, mayor velocidad, el arado para la cosecha y el cultivo, y la irrigación artificial, que es llevar la producción y el cultivo, digamos, llevar el agua no solamente a las márgenes del río, sino a lugares más recónditos, más lejanos. Por último vemos un pedacito de piedra que está con la escritura de los pueblos de la Mesopotamia. Cada uno de estos simbolitos representa justamente una letra, que es algo
propio de, o sea, ellos ya empiezan con esta escritura. En esto seguramente estará escrito algún ingreso de algún producto o algún egreso, y por eso es que ellos son considerados los primeros que escriben, justamente por porque cada uno de estos dibujitos representa una letra, cosa que en el caso de los egipcios no existía. Dejamos de compartir y terminamos por hoy con esta clase.